Hola a todos. Seguimos en nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado, la justicia de Dios revelada. Y estábamos mirando la semana pasada las instrucciones de Pablo de que debíamos conquistar, vencer al mal con el bien. Y quizá te preguntes, bueno, ¿y cómo hacemos esto no a nivel interpersonal, no a nivel de las relaciones que tenemos nosotros, sino cuando miramos a cosas más amplias como la ciudad en que vivimos, el país en el que vivimos, el mundo en que vivimos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo derrotamos las fuerzas del mal a gran escala en el mundo? Bueno, me alegro que tengas esa pregunta porque eso es de lo que Pablo habla en el pasaje que vamos a estar mirando hoy. Estamos en Romanos capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Y vamos a estar hablando hoy de Dios y las autoridades. Leamos los versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Pablo ha estado hablando de cosas en cuanto a cómo vivimos esta vida de adoración, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios y cada acto en nuestra vida como un acto consciente y meditado e intencional de adoración a Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Ha hablado de eso, ha hablado de perseguir la voluntad de Dios e implementarla en nuestras vidas. Y ha explicado que hacemos esto persiguiendo un amor genuino, un amor sincero, un amor verdadero. Y ese amor se expresa al aborrecer el mal y aferrarnos al bien. Entonces, ahora pasa a mirar, bueno, ¿y cómo funciona esto fuera de las puertas de la iglesia? ¿Cómo funciona esto fuera de la comunión de los hermanos y la congregación, de la congregación afuera? ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo nosotros interactuamos en el mundo que nos rodea para perseguir este bien al que Dios nos llama? Y Pablo comienza dando instrucciones muy sencillas. Sométase toda persona. Es curioso ahí, Pablo, la palabra que usa ahí es psuche, que quiere decir alma. Sométase toda alma a las autoridades superiores. Y creo que Pablo usa esa palabra para describir al ser humano porque quiere recordarnos algo acerca del tipo de ser que somos nosotros. No somos animales. Hay algo en nosotros diferente. Dios nos creó a su misma imagen y semejanza. Y en Génesis 2:7, cuando Dios forma a Adán del polvo de la tierra y respira en él el aliento de vida, dice que Adán llegó a ser un alma viviente. Y esa es la idea, toda alma. Y Pablo está recordando que somos seres creados a imagen de Dios. Somos seres espirituales y debemos vivir a la luz de la realidad de lo que somos. No simplemente como animales o robots, sino como seres creados con almas y con una necesidad de vivir vidas intencionales, vidas con propósito y vidas que están relacionadas con Dios. Así que cada alma, toda alma, sométase a las autoridades superiores, las autoridades que están por encima de uno. Y esto es algo que para nosotros en nuestra cultura es difícil. En el mundo posmoderno en que vivimos, la sensación reinante es que las autoridades son cosas malas, que las autoridades solamente están ahí para oprimir y explotar y sacar beneficio de las masas y que son una cosa mala. Y hay un desprecio por la autoridad en nuestra cultura hoy en día, que en el primer siglo no había. Si miramos el mundo en que Pablo vivía, casi la idea opuesta reinaba a través del Imperio Romano, porque ellos habían, a través de miles de años de desarrollo y de
avance humano, cultural, han salido de la oscuridad de un mundo tribal en el que la seguridad de uno mismo solamente dependía de la fuerza del clan familiar y a saber si en el territorio de al lado había un clan superior y venían y te mataban y te quitaban. No había, era un caos, no había seguridad, no había paz. Y en el mundo en que Pablo vive, la gente está muy contenta de que el Imperio Romano ha establecido con sus carreteras que conectan todo el mundo, con su ejército que usan para mantener la paz, la famosa paz romana, la Pax Romana, y el mundo en el primer siglo sabía que el Imperio Romano no es perfecto y que había a nivel de todo el imperio y a niveles menores y locales, habían abusos de poder y cosas que no son como debieran ser. Obviamente había muchísimas cosas que uno podía objetar acerca del Imperio Romano, pero la realidad para casi todo el mundo era que su vida era mejor porque el Imperio Romano estaba ahí. Había una medida de paz que permitía que uno viajase de una ciudad a otra, que uno incluso estableciese rutas de comercio, y a través de esto, estas conexiones, el mundo empezó a unirse de una forma que no había sucedido antes, y habían cosas muy positivas y muy buenas que habían entrado a formar parte de la vida de todo el mundo por la autoridad que tenía el Imperio Romano. Así que cuando Pablo dice estas cosas, y específicamente a las congregaciones que están en Roma, ellos entienden perfectamente que hay una legitimidad a la existencia de la autoridad, y que es correcto que nos sujetemos a las autoridades que están por encima de nosotros. Pero para nosotros hoy en día, como que hay un desprecio para la autoridad, como que la autoridad es mala. Y tenemos que recibir este mensaje que Pablo nos está dando, porque Dios nos ha dado palabra para nosotros hoy también, que se aplica al mundo en que vivimos hoy. Y a veces la cultura en que vivimos está equivocada en algo y Dios nos corrige. Creo que esto es un ejemplo de ello. Y Pablo explica por qué nos sujetamos a las autoridades. Bueno, antes de entrar en esto, quiero pensar un poco en lo que quizá uno pudiera objetar. ¿No sería más correcto para los cristianos rechazar las autoridades humanas porque hemos recibido como Rey y Señor al Señor Jesucristo, y Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él gobierna sobre todo, y Él es el único verdadero Rey al cual le debemos nuestra alianza y nuestra lealtad sin preguntas, de una forma absoluta? Así que todos los demás y algunos de los césares incluso están diciendo que ellos son Dios. Y están reclamando para sí autoridades y cosas que no les corresponden como seres humanos. Quizá uno pudiera decir, no, yo como cristiano solamente reconozco la autoridad del Señor Jesús, y todos los demás son farsantes, son personas que están asumiendo para sí autoridad que no les corresponde, porque toda la autoridad le pertenece solamente a Jesucristo. Y por tanto yo rechazo cualquier otra autoridad. ¿Pudiéramos pensar eso? ¿Y no es cierto que vemos un desafío a las autoridades, aún en los apóstoles? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Hechos 4, los versículos 19 y 20, cuando las autoridades en Jerusalén arrestan a Pedro y a Juan, y les amenazan y les prohíben tajantemente seguir hablando en el nombre de Jesús, la respuesta de Pedro es muy clara. Él desafía esa autoridad. Dice, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En esa ocasión se niegan a sujetarse a la autoridad. ¿Cómo entendemos entonces las instrucciones de Pablo? Toda alma debe sujetarse a las autoridades que están por encima de ellos, y el ejemplo de los apóstoles en Hechos. ¿Qué hacemos con estas dos cosas? Creo que la clave está en que
debemos sujetarnos a cualquier autoridad que está por encima de nosotros, siempre que esa autoridad no nos esté obligando o instruyendo a que desafiemos o desobedezcamos al Señor Jesús. Si el Señor Jesús nos ha dicho que debemos proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra y el gobierno nos dice que no podemos, en tal caso no podemos obedecer esa instrucción del gobierno. Tenemos que desafiar eso, porque tenemos un mandato claro de Jesús, y si en algún momento hay conflicto entre otra autoridad y la autoridad de Jesús, obviamente nuestra primera lealtad es al Señor Jesús y le obedecemos a Él. Si tenemos que por ello desobedecer a otra autoridad, lo hacemos. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces en nuestra vida nos hemos visto oprimidos de esa forma por nuestros gobiernos? Hay países en el mundo donde esto es una realidad obvia, y cada día los cristianos están sufriendo opresión tremenda. Hay países en el mundo así. Yo puedo decir que en mi experiencia no he notado ese tipo de opresión por parte del gobierno en el país en el que vivo yo ahora mismo, y lo cierto es que las cosas que el gobierno me impone, por lo pronto, no me han negado la oportunidad de obedecer las instrucciones que Cristo me ha dado. Así que en la mayoría de los casos yo no tengo motivo válido para desobedecer lo que los que están en autoridad sobre mí me están diciendo. Puede que no me guste, puede que no esté de acuerdo con cómo se gastan los impuestos o cómo se hace esto, cómo se hace aquello, pero si entiendo la instrucción que tenemos bíblica, mi labor no es evaluar eso, mi labor es sujetarme. Y siempre que lo que la autoridad sobre mí me esté pidiendo no me obligue a desobedecer al Señor Jesús, debo sujetarme y obedecer lo que se me está diciendo. Y podemos decir, bueno, a veces las autoridades hacen cosas que no están muy bien y están abusando. Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? El modelo que nos ha dado Pablo de conquistar el mal con el bien no se preocupa por el mal y lo que está haciendo el mal. Lo que se preocupa es cómo yo respondo al mal con bien. Como un ejemplo, puedo poner las instrucciones que Jesús dio en cuanto a una práctica que el Imperio Romano tenía. En el Imperio Romano era una ley romana, algo que los soldados romanos tenían este derecho. En cualquier momento ellos podían tomar a cualquier persona con la que se cruzaban y obligar a esa persona a llevar una carga 1 milla. Tenían ese derecho. Jesús habla de eso en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 41, y dice: a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús nos está diciendo lo mismo que Pablo. Las autoridades, da igual, puedes pensar, esto es una autoridad absurda que le da un poder demasiado grande de ser vago a un soldado romano y de abusar de un ciudadano del imperio. ¿Por qué permites eso? Sí, uno puede objetar todo lo que quiera, pero ¿cómo vencemos el mal? Respondiendo con bien. Hay un soldado abusando de ti. ¿Sabes cómo puedes ayudar a ese soldado a modificar el mal que está haciendo? Respóndele con bien. Haz el doble de lo que te ha pedido. Y así es como rompemos los esquemas del mundo. Rompemos el ciclo de más y más mal, violencia y odio y todo esto que se propaga una vez tras otra. Lo rompemos por completo respondiendo en sujeción y en bondad y en una disposición de servir. Todo esto es lo que está hablando Pablo. Y ahora vamos a ver, Pablo nos quiere ayudar a entender que hay un motivo detrás de todo eso. ¿Por qué nos sujetamos a estas autoridades? Bueno, dice, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas.
Pablo está diciendo, ¿sabes que nosotros sabemos algo que el mundo no sabe? Sabemos que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y Jesús ahora está a la diestra del Padre y Él gobierna de manera absoluta sobre el universo, sobre el cosmos. Pablo dice, porque nosotros sabemos eso, entendemos que no existe autoridad que no provenga de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Lo que quiere decir es que si Dios es la autoridad que está por encima de toda autoridad, entonces no hay autoridad posible que no venga de Él. Nadie puede levantarse y tomar para sí autoridad si Dios no se lo permite o si Dios no se lo entrega directamente. Así que toda autoridad que existe porque o bien Dios la ha instituido directamente o porque Dios ha permitido el desarrollo de esa autoridad para sus planes. Pero de una forma u otra no hay autoridad sino por mano de Dios. Jesús se lo dijo a Pilato cuando Pilato estaba juzgándole y le dijo, ¿no me contestas? ¿Tú no sabes que yo tengo autoridad para condenarte a crucifixión? Y Jesús le dijo, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido concedida desde arriba. No hay autoridad sino la que proviene de Dios. Y las que hay, por tanto, han sido constituidas por Dios. Esto nos cuesta porque entendemos, no existe ningún ejercicio de autoridad humana perfecta. No existe ningún gobierno perfecto. En cualquier caso podemos apuntar a abusos, a traiciones, a crueldades, a cosas que no debieran ser. En todos los gobiernos del mundo podemos hacer eso. Y hay algunos en los que los abusos son horrendos. En los que la forma en que el gobierno se trata a los que están supuestamente sirviendo es terrible. Pero ¿sabes qué? Pablo nos dice que Dios es el que está en control. Nosotros nos sujetamos a las autoridades que están por encima de nosotros porque sabemos que Dios es soberano, que no hay nadie por encima de Dios y que cualquier autoridad que existe solamente por el beneplácito, por la complacencia, por la permisión de Dios. No hay otra forma. Nadie puede sacar poder de otro lugar. Nadie puede reclamar autoridad sin que Dios la conceda. En ese sentido, todo lo que hay entendemos que cae bajo la soberanía de Dios. Todo, por malvado y cruel que sea, y es evidente en muchos casos que así es como funciona la autoridad en muchas ocasiones. Pero aún así, yo entiendo que cada latido de cada corazón humano está en las manos de Jesús. Cada aliento está en las manos de Dios y el momento en que termina cada vida es decisión de Dios. Y lo que Dios permite o no permite, solo Dios lo permite o no permite. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. ¿Por qué nos sujetamos a las autoridades? Porque sabemos que Dios es el que manda. Y si Dios ha puesto esas autoridades por encima de mí, Él sabrá por qué lo ha hecho. Y porque yo obedezco a Dios y Dios me ha dicho que me sujete a las autoridades que están sobre mí, yo me sujeto no porque las autoridades estas se hayan ganado mi aprobación, sino porque yo sé que el Dios que está por encima de ellos me ha dicho que lo haga. Y porque confío en la soberanía de Dios, aunque yo no lo entienda, Él sabe lo que está haciendo con esta expresión de autoridad. Él entiende lo que está haciendo y por mi confianza en la soberanía de Dios, yo me sujeto. Porque de lo contrario me estoy oponiendo a Dios.
recordando siempre que en casos en los que la autoridad local nos está pidiendo que desobedezcamos mandatos de Dios, ahí sí tenemos que desobedecer. Pero la mayoría de las veces en que queremos resistir a la autoridad es por conveniencia, es por comodidad, es por egoísmo, es por no querer sacrificarnos, no querer elevar nuestra vida a Dios como un sacrificio de adoración. Tengo una pregunta de estos dos versículos. Pablo nos recuerda que solo Dios está en completo control del universo, y esto incluye a los que ejercen autoridad en la tierra. ¿Cómo debería esta verdad controlar la manera en que vemos y nos relacionamos con los que están en autoridad sobre nosotros? Sigamos leyendo los versículos del 3 al 5. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. En estos versículos me doy cuenta que Pablo está aquí desarrollando lo que estaba hablando al final del capítulo 12. Cuando él dijo, responde a los que te persiguen, bendícelos, no los maldigas. Ora por ellos. Cuando sufres un mal, responde con bien. No te vengues. No te vengues del que te hace un mal, sino permite que Dios sea el que se venga del mal. Porque la ira de Dios necesita que nosotros nos quitemos de en medio y le permitamos a Él ejercerla. No hacerlo nosotros, sino dejar que Dios lo haga. Todo eso que se aplica a nuestras relaciones interpersonales, también se aplica a nuestra relación con las autoridades, con los gobiernos, con los que están por encima de nosotros en ese tipo de asuntos. Y Pablo explica que hay un beneficio en los planes de Dios, en las autoridades que existen. Los gobernantes no están ahí para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y lo cierto es que aún en los peores países del mundo, las autoridades castigan ciertas cosas que son necesarias para que la sociedad pueda tener una medida, aunque sea mínima, de paz. Suelen castigar cosas como homicidio, como asesinato, raptos, robo, ese tipo de cosas que agreden a otras personas de una forma tan grave que hace casi imposible hacer la vida en comunidad. Los gobiernos limitan esas cosas y castigan esas cosas. Aún los gobiernos abusivos hacen eso. ¿Quieres no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Si respondemos con bien, le quitamos a las autoridades o a cualquier persona ningún motivo para tener una objeción a nosotros. Ahora, si respondemos a las autoridades con odio, con maldiciones, con ese tipo de actitud, entonces sí, es normal que respondan a nosotros de igual manera. Ellos no son cristianos, no son Dios, y no van a responder al mal con bien, van a responder al mal con mal. Pero si nosotros nos estamos conduciendo de una forma digna y buena, Pablo dice que la reacción más probable que vayamos a recibir de las autoridades es alabanza. No siempre sucede así, pero en muchos casos eso funciona así. Y dice que estas autoridades son servidores de Dios para nuestro bien. Ya he mencionado la paz romana. Pablo pudo apelar a su ciudadanía romana y a los derechos que esa autoridad gubernamental confería sobre él para salvar su vida en algunas ocasiones, de modo que él pudo seguir predicando el evangelio más años.
Y Pablo entendía que la paz romana había causado que hubiera una posibilidad de que los cristianos siguiesen las instrucciones de Jesús, de viajar por todo el mundo y comunicar el evangelio a todas las naciones. De no ser por la paz romana, los cristianos hubieran enfrentado asaltantes y asesinatos en cada momento que trataban de extenderse hacia afuera. Pero la paz romana había hecho posible la extensión del evangelio. No de una forma perfecta, ni sin retos, ni sin abusos, ni sin problemas, pero una forma mejor de lo que hubiera sido de no haber esa autoridad. Pablo dice, están ahí para tu bien, pero si estás haciendo lo malo, teme, porque las autoridades no llevan en vano la espada. Dios le ha dado al gobierno la autoridad de incluso quitar la vida. Y él dice, nota esto, que es un servidor de Dios, un vengador. Y aquí la palabra que tengo en la Reina Valera actualizada es para castigo del que hace lo malo, pero ahí la palabra que usa Pablo es ira. Es un vengador del que hace lo malo para ira. Así es como está dicho eso en el griego. ¿Y qué quiere decir con eso? Pablo está atando esto a lo que dijo en el capítulo 12 de no te vengues, da lugar a la ira de Dios, porque Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ese mismo principio que se aplica a abusos personales en mi vida, se aplica a abusos de gobiernos. Y que podemos confiar en que el Dios soberano que está por encima de todo, Él conoce los abusos y Él interviene para vengar y castigar el mal. Así que no seas tú el que está haciendo el mal, porque entonces Dios va a usar incluso esa misma autoridad humana para castigarte a ti. Pero Dios está usando autoridades y gobiernos y poderes en el mundo para ejercer su venganza en contra del mal, para traer su ira sobre la humanidad. Y ya hemos visto cómo Pablo describe la ira de Dios como algo que nos llama a reconocer el problema del pecado para que podamos arrepentirnos y volver a Dios y ser rescatados de ese problema. La ira de Dios no es simplemente para destruirnos, sino es un llamado a ser rescatados. Dios obra por medio de estos gobiernos. Eso quiere decir que cuando un gobierno o una autoridad hace el mal, Dios hace uso de otras autoridades que están en el mundo para traer corrección. Piensa en el Antiguo Testamento y cómo esto se ve repetido a través de todo el Antiguo Testamento, cómo los profetas hablaban de los abusos de los poderosos en las tribus del norte de Israel, en Samaria, y cómo ellos maltrataban a los pobres y se enriquecían a costa de ellos y los despreciaban y abusaban de ellos. Y Dios les dice, sabes que voy a traer a los asirios y ellos os van a castigar vuestro mal, voy a vengarme sobre vosotros por vuestro pecado y voy a traer mi ira sobre vosotros usando a los asirios. Y eso sucedió. Y luego, ¿qué dice Dios? ¿Sabes qué? Los asirios han tratado a todos con tanta crueldad y han sido tan sangrientos en su ira que también ellos caen ahora bajo mi venganza. Y voy a usar a los babilonios para traer venganza y castigo y derramar mi ira sobre los asirios. Y sabes que luego Dios dice, sabes que los babilonios se han enorgullecido y han llenado el mundo con hechicerías y mentiras y se han creído ellos que son lo más importante en todo el mundo, y por su orgullo y su soberbia yo les voy a castigar y voy a usar a los persas para derramar mi ira sobre ellos, para vengarme de su mal. Y podemos mirar toda la historia humana como una cadena en la que Dios ha orquestado usar una autoridad para traer su venganza y su ira sobre otra. Pablo está diciendo que podemos confiar en que Dios soberano sabe lo que está haciendo en todo el mundo y que Él se ocupa de levantar las autoridades necesarias para traer el castigo necesario cuando es necesario. Entre tanto,
nosotros no tenemos que preocuparnos de corregir esas cosas, porque Dios sabe y Dios lo está haciendo. Es por eso que dice Pablo que es necesario que estemos sujetos. Porque tenemos que dar lugar a la ira de Dios. Tenemos que dejar que Dios sea el que está en control y no asumir sobre nosotros la soberbia humana de pensar que yo soy el que va a solucionar el problema del mal en el mundo. Dios es soberano, yo no. Por eso me sujeto a las autoridades. No solamente por castigo, no solamente por las consecuencias negativas, sino también por conciencia, por mi percepción interior y mi comprensión de que Dios es bueno y Dios es soberano sobre todo y puedo confiar en Él. Otra vez Pablo apela a esta realidad interior, nuestro sentir interior, nuestra conciencia. Y si yo me estoy oponiendo a la instrucción de Dios de sujetarme a esas autoridades porque desconfío de que Dios vaya a poder obrar el bien a través de todo esto, entonces mi conciencia me acusa de haber fallado en tener mi fe puesta en Dios y haber puesto mi fe en mí mismo en vez de Dios. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo dice que las autoridades han sido instituidas por Dios para castigar el mal, para ejecutar su venganza y su ira. ¿Cómo es nuestra sujeción a las autoridades terrenales un acto de fe que deja la venganza en manos de Dios? Y terminemos leyendo los versículos 6 y 7. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios, que atienden a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo dice, es por esto que damos lo que tenemos que dar. Había debates en este tiempo en Roma en cuanto a ciertos impuestos que se estaban aplicando y que no se estaban aplicando de forma igual a todo el mundo, y había personas en Roma que estaban muy descontentos con tener que pagar un impuesto que no todos en Roma estaban viéndose obligados a pagar, y mucho debate y mucha crítica y mucha queja en cuanto a estos impuestos, y es en ese momento que Pablo dice, es por eso que pagamos impuestos. Porque estos gobernantes son ministros. Es curioso, la palabra que usa en el versículo anterior, los versículos anteriores, Pablo estaba diciendo siervos, diáconos. Pero ahora dice, estos son ministros de Dios. Y esta es una palabra con un sentido litúrgico. La palabra que él usa ahí es una palabra griega que tiene que ver con adoración de los dioses. Son ministros de Dios. Y él está diciendo muy claramente que las autoridades humanas, en un sentido, operan como personas que sirven los propósitos de Dios. Aún personas que no tienen ninguna fe puesta en Dios y que son paganos y que todo, aún así Dios está orquestando sus vidas de tal forma que ellos están cumpliendo las cosas que Él quiere ver cumplidas. Son ministros de Dios, así que nosotros pagamos esos impuestos y con nuestro dinero apoyamos su autoridad y su capacidad de llevar a cabo lo que están haciendo. Y ellos atienden a estas cosas. Así que Pablo dice, esta es la instrucción, págale a cada uno lo que le debes. ¿Le debes impuestos? Paga impuestos. ¿Le debes algún tipo de tributo a alguien? Paga ese tributo. ¿Le debes respeto a alguien? La palabra que Pablo usa ahí es temor. ¿Le debes un temor reverente a alguien? Dáselo. ¿Le debes honra a alguien? Trátale con honra. A veces nos cuesta mucho esto. En nuestro país, una democracia,
hemos perdido ese sentido de dar honra al que está en una posición de autoridad. Y si la persona es del partido que yo voté, lo defiendo. Pero si es del partido que yo no voté y lo considero mi enemigo, y ya hemos visto la semana pasada que los cristianos no debemos tener enemigos. Pero si yo lo miro de esa forma, entonces yo hablo despectivamente de esa persona, hablo con desprecio de esa persona. Pablo dice, no, si la posición de autoridad de esa persona demanda respeto, demanda temor, demanda honra, págalo, dáselo. Porque lo estás haciendo no porque esa persona se lo ha ganado de ti, sino porque Dios te lo ha pedido. Y si Dios me dice que lo haga, por honrar a Dios, yo honro al que está ahí. Yo pago ese impuesto, yo doy esa reverencia y ese honor a la persona que está en poder. Es tan importante esto, porque el mundo en que vivimos, a veces los cristianos nos vemos absorbidos por la forma en que el mundo trata con los problemas, y es fomentar división y odio. Y a veces queremos responder de esa forma a los males que vemos en el mundo, y Pablo nos está diciendo, así no es como los cristianos hacemos las cosas. Y quiero decir en todo esto que creo que los cristianos tienen una voz muy importante en el momento en que vivimos, y vivimos en un momento en nuestro país en que hay grande conflicto, y hay, por ejemplo, este movimiento de las vidas negras importan, Black Lives Matter, y es una forma de decir que hemos sufrido abusos en nuestra sociedad y queremos afirmar que nuestras vidas deben tener la misma valoración que las de los demás. Por favor, aceptad que nuestras vidas también valen algo. Creo que como cristianos debemos afirmar esa verdad. Las vidas de los que sienten que han sido descartados como de menor valor, debemos valorizar cada vida humana de una forma correcta. Y como cristianos podemos decir ese tipo de cosas. Ahora, si es cierto que las autoridades en nuestro país no han ejercido su autoridad de forma correcta, y es cierto que hay, por ejemplo, entre los policías que han abusado de una forma incorrecta de su poder, maltratando a ciertos sectores de la sociedad, ¿cómo tratamos eso? Bueno, te puedo decir la forma en que los cristianos no podemos hacerlo. Y es llenando el mundo de odio, vilificando y tratando como demonios a los seres humanos que están en esas posiciones de autoridad. Así no es como lo hacemos. Podemos llamarles, como país, podemos llamar al país a reconocer que no hemos llegado a donde debemos estar, a reconocer que todavía tenemos faltas y tenemos que hacerlo mejor, tenemos que mejorar y corregir el mal. Pero no lo hacemos creando división y hostilidad y odio, no lo hacemos vandalizando y destruyendo propiedades y peleándonos con personas. Así no logramos nada. Pero vivimos en un momento en que este país está enfrentando división de una forma tremenda. Y este país necesita nuestro testimonio, que traiga paz y unión, que respetemos las autoridades, pero que también tengamos esa voz profética que dice, cuando haces algo mal, eso no está bien, y sabes que el Dios que te dio esa autoridad te la dio para que tú seas ministro suyo, para bien de los que diriges, y si estás abusando de ese poder, teme, porque Dios traerá sobre ti su venganza y su ira. Debemos recordar y retar a los que están en autoridad a que ellos cumplan de manera digna sus responsabilidades, pero haciéndolo siempre en sujeción, en amor, dando honra y honor a la persona que está donde Dios le puso. Tengo una última pregunta. Pablo dice que debemos dar a todos lo que debemos, desde impuestos a reverencia y honor. ¿Cómo de bien le das a todos los que están en autoridad sobre ti las cosas que Pablo dice que debemos dar?
Y bueno, hemos llegado al final del pasaje. Recordemos que Dios es soberano sobre todo. Él está por encima de todo, todo lo que existe. Él gobierna la realidad misma. Tú sabes lo que los científicos hablan, las leyes de física. ¿Sabes quién escribió esas leyes? Dios. Él rige el universo. No todo el mundo sabe eso, pero los que hemos venido a la fe en Cristo sabemos la verdad. Y es por eso que sabemos que no hay autoridad que exista si no es porque Dios la permitió, la estableció. Toda autoridad deriva de Dios. Cuando hacemos la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y seguimos esa cadena hacia atrás, al final siempre vamos a acabar en Dios. Todo nace de ahí. Y confiamos en que Dios está orquestando los eventos del mundo para bien nuestro, para bien de todos, para el bien que solo Dios puede traer. Nosotros no somos capaces de calcular y entender cómo todo esto funciona, una cosa entretejiéndose con otra a nivel mundial, pero Dios sí. Y porque entendemos eso, nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros y hacemos el bien y retamos a esas autoridades con la verdad del Evangelio. Y sabes que cuando confiamos que Dios gobierna el mundo, cuando dejamos en manos de Dios las cosas grandes, eso nos libra a nosotros completamente para dedicarnos a la labor que sí va a cambiar el mundo. Dejamos de tratar de tomar las riendas de poder. Y cada vez que los cristianos han hecho eso en la historia, ha sido una catástrofe, ha sido algo terrible. La iglesia se ha convertido en la abusadora, la autoridad que abusa. No hacemos eso. Cuando dejamos eso de lado, eso nos libera, dejamos eso en manos de Dios, nos libera a perseguir la única labor que podemos hacer, que de verdad va a cambiar el mundo, y eso es proclamar el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo quiere transformar tu corazón. Y al dedicarnos a responder al mal, siempre con el bien, confiando en que Dios está obrando su bien en todo el mundo y trayendo el bien en nuestras vidas de esta manera, las vidas empiezan a cambiar. ¿Sabes? Siempre que los cristianos han cambiado el mundo para bien, ha sido no porque tomaron las riendas del poder e implementaron su agenda, pasaron las leyes que querían hacer, y cuando lo han hecho así, ha sido un fracaso. Cuando los cristianos de verdad han cambiado el mundo, piensa por ejemplo el ejemplo de la esclavitud. Por tanto tiempo la humanidad ha tenido esa marca negra de la práctica de la esclavitud. Pero los cristianos empezaron a levantar la voz y a dirigirse a los que estaban en poder y explicarle la realidad de los maltratos y abusos que sufrían los esclavos cuando los metían en barcos y los llevaban al Nuevo Mundo, y los horribles abusos a seres humanos. Y retando a las autoridades y tratándoles con respeto y honrando su posición, pero llamándoles a responder a este momento en la historia de una forma digna a la posición que Dios les había encomendado. Fue que los cristianos, a través de proclamar el Evangelio y transformar suficientes corazones, llega a un punto en que empiezan a levantarse a esas posiciones de autoridad personas cuyos corazones han sido transformados. Y es entonces que las leyes empiezan a cambiar, no porque alguien ha pasado una ley y está tratando de obligar a todo el mundo a cambiar, sino porque la gente ha cambiado y la ley tiene que reflejar lo que está pasando en las vidas del pueblo. Así es como la iglesia cambia el mundo, de abajo arriba, no de arriba abajo, porque el que está arriba es Dios y nosotros estamos abajo, nuestra labor es abajo, y así levantamos lo que Dios está haciendo y nos encontramos en el medio con Dios. Espero que hoy tú conozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, que entiendas que Él es reinante absoluto del universo y que vivas tu vida en una confianza plena en eso, de forma que dejas las autoridades bajo su control, responde a las autoridades en sujeción y apoyo y honra, y tú obras para traer el bien en el mundo, compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo.
Que Dios te bendiga.